La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Solo por Él soy feliz, solo por Él, por mi Jesús, solo por Él soy feliz, solo por Él, por mi Jesús. En esa cruz donde murió Jesús, mis pecados fueron perdonados. En esa cruz donde murió Jesús, mis pecados fueron perdonados. Solo por Él soy feliz, solo por Él, por mi Jesús, solo por Él soy feliz, solo por Él, por mi Jesús. Buenas noches, mis hermanos de Iglesia de Cristo Hermoso Jesús. Quisiéramos enviar un saludo hasta donde usted se encuentre, en casita o donde usted nos pueda ver, y a toda la Iglesia de Cristo en general. Les enviamos un saludo y queremos decirles que esta noche pues queremos compartir la palabra del Señor, queremos traer el mensaje que el Señor puso en nuestro corazón y queremos que sea de mucha bendición y que juntos podamos aprender de la palabra que hoy el Señor me permite compartir para que usted y yo podamos aprender. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su respaldo y para que juntos podamos entender el mensaje de la palabra que hoy traigo en esta noche. Oramos. Padre, gracias por este privilegio hermoso, precioso, el cual tú me permites esta noche de poder predicar tu palabra, enseñar tu palabra y poder llegar hasta donde estén mis hermanos, hasta donde pueda llegar, Señor, este audio, este mensaje, a través de las distintas plataformas que hoy podemos usar como un canal de bendición. Yo te pido, Señor, que lleve vida, que lleve salud, que lleve el propósito que tú ya nos has dado para esta noche, que podamos, Señor, llevar a través de tu palabra a la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Esta noche queremos compartir un tema precioso que el Señor puso en nuestro corazón
y queremos hablar acerca de un tema de cómo tú edificas tu casa. ¿Cómo edificas tu casa? Hay dos puntos muy importantes que tenemos que ver. No estamos hablando de una casa física, literal, sino me quiero enfocar a tu casa espiritual. Pero vamos a usar como ejemplo una construcción material de una casa, cómo se construye una casa. Pues cómo edificamos nuestras casas o cómo estás edificando tu casa. Y para ello yo quiero llevarte a que abras tu Biblia en el libro de San Mateo y vamos a compartir en el capítulo número 7 y vamos a ver el verso 24. San Mateo capítulo 7 y verso 24. Y dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente le admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, tenemos dos ejemplos de dos hombres que construyeron su casa. Y quiero que notemos algo muy importante esta noche. Que los dos hombres les dieron los mismos planos. A los dos hombres se les dieron quizá los mismos materiales. A los dos hombres se les dieron las mismas dimensiones para construir la casa, los mismos materiales. Y lo único que hacía la diferencia es el terreno en el cual cada uno escogió para construir. Algo muy importante que tenemos que ver es que alguien que escogió, el primer hombre escogió edificar sobre una base sólida. Buscó una base sólida y buscó donde hubiera piedra, donde hubiera una roca, donde hubiera un terreno firme, como piedra o roca, que le podemos entender así. Definitivamente, cuando los que hemos tenido la oportunidad de construir una casa o hemos visto cómo se construye un edificio, una casa o una construcción sencilla, a veces cuando estamos cavando o cuando estamos haciendo las excavaciones, una zanja como le llamamos normal, a veces nos topamos con terrenos muy duros y nos topamos con terrenos suaves. Pero a veces nos topamos con piedra o con terreno muy duro. Definitivamente el que construyó hasta buscar terreno firme como roca, quizá le costó más, le llevó más tiempo y quizá el atravesar los distintos suelos para llegar a tierra firme o a la roca le llevó mucho tiempo. Pero ese tiempo valió la pena, porque al llegar a la roca, llegó a un terreno o a una base que esa base no se podía mover por ningún motivo. Eso podemos entender que llevaba mucho tiempo el poder hacer la construcción o el poder liberar el espacio o para poder construir la casa en las dimensiones que se necesitaban. No así el otro hombre que buscó un terreno blando y quizá buscó lo más rápido,
Quizá le interesaba terminar más rápido. Quizá lo que él quería era decir, yo fui el que terminé primero, o voy a gastar menos si lo construyo rápido en menos tiempo y sobre una base, y la casa va a quedar bonita. Quizá buscó presentación, quizá buscó el mejor lugar que se miraba más bonito, sin embargo, carecía de fundamento, carecía de una base sólida. Cuando miramos en la Escritura, ¿quiénes pueden construir una casa sobre una base sólida? Todos. La Escritura que leímos decía, cualquiera pues que oye. Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Eso quiere decir que cuando el Señor estaba enseñando en este pasaje a sus discípulos, estaba diciendo que cualquiera puede llegar a construir una casa. Cualquiera puede llegar. Lo único que le va a costar si quiere construir sobre una base sólida o sobre una, ¿qué quiere? Una base de arena. No hay limitantes para poder llegar y que tú y yo podamos construir en el ámbito espiritual nuestra casa sobre una base sólida. No hay ninguna limitante. Cualquiera pues que oye estas palabras. Y yo quiero compartir algo muy importante esta noche. Que nosotros, por misericordia de Dios, nos escogió el Señor para que el mensaje de la palabra llegara a nuestras vidas, y el Espíritu nos preparó para que cuando llegara esa palabra, nosotros pudiéramos entender el propósito del mensaje que nos estaban dando. Definitivamente el Espíritu nos escogió y nos dio esa palabra de vida, porque el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas para salvación. Cualquiera pues puede llegar a construir su casa. No hay limitantes, no hay limitantes. Dice, cualquiera puede llegar a ser hombre prudente si oye estas palabras. Un detalle muy importante que tenemos que ver, nosotros los cristianos, para poder estar nuestra casa espiritual sobre una base sólida, y que la base es Cristo, la base de la iglesia es Cristo, tenemos que entender entonces que nosotros tenemos que construir sobre esa base. Pero, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que nosotros primero tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a escuchar y tenemos que obedecer. Muy importante que primero tenemos que aprender a oír la palabra del Señor. Tenemos que ponerle atención, escuchar con atención la palabra del Señor. Esos son los planos que tú y yo vamos a usar para poder construir nuestra casa espiritual. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene cómo tú tienes que comportarte, cómo tú tienes que caminar, cómo tú tienes que hablar, cómo tú tienes que actuar, cómo tienes que vivir? ¿Dónde está el manual para que tú necesitas o que yo necesito para poder conducirme todos los días? Está en la palabra. La palabra son los planos que necesitamos para poder construir nuestra casa sobre la base sólida que es Cristo. Pero no solo nos dan los planos, también necesitamos un arquitecto que ejecute los planos. Alguien que conozca la obra, alguien que nos ayude a que la obra quede bien bonita. ¿Quién es ese arquitecto? El perito arquitecto. ¿Quién es? Dice Pablo que Cristo es la base. Y él llegó a ser como perito arquitecto, dice, que enseñó la palabra. Pero hoy, cuando el Señor Jesús
estaba con sus discípulos, ahora podemos entender que les dijo, yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya, no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo, que es el que los va a estar en ustedes y los va a guiar a toda verdad. Los va a guiar por el camino, los va a guiar. Voy pues yo al Padre a preparar lugar y el Espíritu Santo se va a quedar con ustedes. Tenemos que entender entonces que los planos son la palabra, pero el Espíritu Santo es el que nos va enseñando, es el que nos va guiando, que estos planos son los que nos van a conducir para poder construir en una base sólida que es Cristo. Nosotros como cristianos tenemos las mismas oportunidades para construir nuestra casa. Alguien que no es diligente, alguien que no se esfuerza, alguien que no quiere usar mucho tiempo para la construcción de su casa, pues presta poca atención, no lee los planos y no se deja llevar de consejo. Esa persona es el pasaje que leímos dice, le compararé a un hombre insensato que construyó sobre la arena. El hombre insensato es aquel que no prestó atención, que no usó sus sentidos, que no usó la inteligencia y que no usó los recursos que podía usar a través de las enseñanzas, sino que fue alguien que no se preocupó y él dijo, yo lo puedo hacer, eso es fácil. ¿Quién no construye una casa? Y yo voy a hacerlo y rápido. No se necesita mucho tiempo para poder construir mi casa. Y cierto, la construye. Pero el problema es cuando vienen las pruebas. El problema es que toda obra se prueba. En Guatemala y a nivel mundial sabemos que los climas son variados. Cuando hay una construcción, pues miramos que los climas, por ejemplo, vienen problemas terribles en las construcciones. Cuando vienen los terremotos, años anteriores en el 76, vino un gran terremoto. ¿Qué pasó ahí? Las construcciones de ese tiempo eran de adobe y hubo muchas pérdidas materiales en cuanto a las viviendas. Se derribaron las viviendas, se derribaron muchas casas porque sus construcciones eran de barro. Muy fácil, no tenían buen cimiento, no tenían buenos materiales y no tenían una buena base. Un terremoto las botó todas. Ahora han habido terremotos, han habido buenos sismos en escalas casi de 7, sin embargo, no han habido pérdidas, gracias a nuestro Dios, pero es porque hay mejores materiales en nuestra época. Pero en el plano espiritual, quizá lleve más tiempo construir tu casa espiritual, pero lo que necesitas es ser diligente y escuchar. Y te quiero llevar a otro pasaje, y otro pasaje de la Escritura dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Y dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces tenemos que entender que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos si estamos haciendo las cosas no adecuadas. También es útil entonces para corregir y para instruir. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de que los planos se leen,
pero también cuando se comete un error, si no se hace conforme a los planos, hay que corregir. Hay que ver dónde están los errores y corregirlos. Tenemos que tener la disposición de poder entender cuál es el plan de Dios. Te quiero hablar de otro ejemplo. Nosotros a veces nos creemos muy inteligentes, nos creemos muy sabios y que no necesitamos mayor instrucción y que es fácil llevar el evangelio. Es fácil ser evangélico, es fácil. En la Biblia nos habla de un pasaje muy conocido y yo quiero que lo toquemos. El libro de Job. Y yo te quiero hablar del ejemplo de Job. En el capítulo 1 y verso 1 de Job dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira las características que tenía Job. Dice, era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Muy interesante. Nosotros, si pudiéramos leer todo el pasaje, entendemos la historia de Job y muchas veces se ha predicado de la historia de Job, que era un hombre que Dios lo calificaba como recto y perfecto y que le temía a Dios. Un día, todos sabemos la historia, pero un día se presentaron los hijos de Dios delante de él y entre ellos iba Satanás. Y cuando Satanás se presenta le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y dar una vuelta por ahí. Y muy interesante que cuando el Señor lo oye le dice, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Temeroso, recto y perfecto. Y él, en la plática que tienen, porque tú lo tienes bien, lo tienes con muchas bendiciones, lo tienes cercado, lo tienes con bendición, sus propiedades, y no hay otro como él tan bendecido. Pero quítale sus bienes, quítale, y vas a ver que se retracta y te maldice en tu presencia. Bueno, probemos. Esto nos enseña que el Señor a veces permite las pruebas. Permite que te prueben como a Job. Y viene Job y es probado, y sabemos la historia, que empieza a sufrir y empieza a perder sus propiedades. Se muere su ganado porque tenía mucho ganado. Se muere todo y se inunda todo. Se caen sus casas. Y lo más interesante, estaban sus hijos reunidos, tenía 7 hijos y 3 hijas. Estaban reunidos y estaban en gran fiesta porque dice que hacían banquetes todos los días. Y en eso de las pruebas viene y un gran terremoto, un gran sismo, un gran viento viene contra esa casa. Es un gran viento, no es terremoto, es un gran viento, viene y bota la casa. El problema es que mueren todos y solo alguien escapa para llevarle la noticia que no era ni un hijo, sino que era un siervo. Y le dice a Job lo que había pasado. Lo interesante que quiero compartirte es que ya dice Job. Yo quiero leerte en el verso 18 y dice, en el capítulo 1 y verso 18 de Job dice, entre tanto que hablaba Job, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mira, muy importante. Job, a pesar de que había perdido todo, sus propiedades, su ganado y sus hijos, solo dice que se postró en tierra, adoró, y ningún reproche le hizo a Dios, más que dice que vino y dijo: el nombre de Jehová sea bendito. Un gran mensaje que podemos ver en este hombre. Estaba cimentado sobre una base sólida. Sabía quién era su Señor, sabía quién era el que lo había llamado, sabía quién era el que lo había bendecido. Más adelante lo ve su mujer y le dice: ¿todavía te mantienes, Job? ¿Todavía eres fiel? ¿Por qué? Porque viene el diablo y después se presenta y le dice: mira, pero ves que mi siervo Job sigue firme, y le dice: tócalo en su cuerpo, y le dice: ve y tócalo, pero no lo mates, no lo destruyas, porque tengo guardado su alma, guarda su alma. Y es ahí cuando empieza a sufrir de una gran enfermedad, de una sarna que era terrible. Dice que con tiestos se rascaba, posiblemente ya no tenía ni uñas. Pero viene la mujer y le dice: ¿todavía eres fiel? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres y se acaba todo? Y él dice que no, ni maldijo a Dios, sino que se mantuvo firme, y entonces él aprendió que el Señor era su único. Jehová había dado y Jehová podía quitar. Y Jehová tenía el control de su vida, y aún así, enfermo, no maldijo a su Dios. Se mantuvo fiel hasta el último momento. Yo quiero decirte, aunque tú estés pasando problemas, pruebas, enfermedades, se muere alguien de la familia, se muere alguien y sea muy duro para nosotros, y tengamos problemas porque no hay trabajo, perdimos el negocio, perdimos tal situación, no hay nada y estamos perdiendo todo y hasta enfermos. Pero quiero decirte algo: Jehová tiene el control, nuestro Dios tiene el control. Job lo perdió todo, y como se mantuvo fiel, al final Dios lo premió y lo recompensó al doble. Si tú eres fiel en medio de la prueba y en medio de la necesidad, vas a ser recompensado porque tú eres fiel. Eso es, Job demostró que su simiente o su cimiento estaba sobre la roca, sobre Jehová de los ejércitos. Tú quieres llegar al final y vencer todas las pruebas, las tentaciones, sigue fiel al Señor y Él te va a premiar. Yo quiero orar para terminar y bendecir tu vida. Y si estás pasando por una necesidad, por un problema semejante o igual o peor o hasta de muerte, espíritus de muerte andan rodeando la tierra en estos días, ese espíritu de enfermedad, podemos orar para reprenderlo. Cierra tus ojos y en el nombre de Jesús oramos. Padre, gracias, porque tú tienes el control de nuestras vidas y de nuestra alma. En este momento me uno, Señor, al clamor de tu pueblo, y hasta donde llegue este audio, reprendemos todo espíritu de muerte que ande rodando o rodeando nuestras vidas. Reprendo todo plan del enemigo para destruirnos. Pero en tu nombre nos declaramos vencedores. En tu nombre somos más que vencedores. En el nombre de Jesús declaro salud, declaro bendición, declaro poder de Dios, y la base que necesitamos es Cristo. Mi base para esa construcción espiritual es poner la mirada en Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible
y es la única roca que no cambia. Aunque vengan las pruebas, los vientos, los ríos, no vamos a caer, porque Él es fiel para guardarnos. Dios te bendiga, bendiciones, y que Dios te guarde y te prospere. En el nombre de Jesús. Amén. Te alabaré, Señor, con todo el corazón. Mis manos alzaré hacia tu monte santo. En ti yo esperaré, porque tú eres mi Dios, y yo me gozaré. En ti me alegraré y te bendeciré. Te alabaré, Señor, con todo el corazón. Mis manos alzaré hacia tu monte santo. En ti yo esperaré, porque tú eres mi Dios, y yo me gozaré. En ti me alegraré y te bendeciré. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.